en aras del tiempo voy a dar pase al simposio Pfizer, ¿ok? Sobre respecto a nuevas alternativas en el manejo de cáncer de pulmón de células no pequeñas, ALK positivo avanzado. Quiero presentar al doctor Suraj Santani. Él es médico oncólogo de la Clínica Las Condes y el Hospital Félix Bulnes de Santiago, Chile. Adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar acá junto a ustedes de forma virtual, pero muchas gracias nuevamente a los organizadores por el excelente simposio y la calidad de las presentaciones. Mi nombre es Suraj, soy oncólogo, realmente en la Clínica Las Condes y jefe de oncología del Félix Bulnes, aparte de pertenecer a la Sociedad Chilena, ser director de la Sociedad Chilena y a cargo de un programa postítulo acá en nuestro país. Estos son, bueno, hoy vamos a conversar un poco de cáncer de pulmón, ALK positivo, especialmente las nuevas oportunidades de tratamiento, las nuevas opciones y cómo vamos personalizando, ¿no? Dentro de este subgrupo de pacientes, ya que tenemos varias opciones, cómo podemos ir eligiendo. Bueno, estos son mis disclosures. Para partir, efectivamente creo que como tal en nuestro país, en Chile, el cáncer de pulmón efectivamente es un problema bien grande a nivel nacional y a nivel mundial. ¿No? Tenemos aproximadamente casi 4.000 casos nuevos al año. El cáncer es la primera causa de muerte en nuestro país, generando aproximadamente 28.000 muertes. Y dentro de la mortalidad por cáncer en nuestro país, el cáncer de pulmón es el cáncer más letal. Tenemos varios factores de riesgo en nuestro país que explican un poco el aumento de incidencia y la letalidad, especialmente como lo es el arsénico en el sur y en el norte de nuestro país, y en un modelo de atención que es salud privado, pero que el 80% es atender un sistema de salud pública. Tenemos varias limitaciones con respecto a los recursos y también a los tratamientos que vamos a ir conversando el día de hoy. Pero cuando vamos a entrar como al cáncer de pulmón como tal, probablemente es el cáncer que más ha evolucionado en los últimos años, de pasar de dos tipos histológicos, como lo es adenocarcinoma y escamoso en cáncer de pulmón no células pequeñas, a tener varios biomarcadores que nos permiten individualizar y tratamiento oncológico, especialmente en cáncer de pulmón. Y dentro de estos marcadores, como veíamos anteriormente, pasamos de adenocarcinoma y escamoso, que tenían específicas distinciones en inmunohistoquímica que nos permitían identificar a pacientes que podían comportarse de manera distinta con los tratamientos previos, a tener biomarcadores que, si bien no tenemos el biomarcador perfecto, pero que nos han permitido identificar y seleccionar pacientes. Biomarcadores que a veces no tienen la correlación entre sí, como lo podemos ver en PDL1 y TMB, como lo muestra este estudio 227, en el cual tenemos pacientes que expresan PDL1 positivo y tenemos pacientes que pueden expresar TMB positivo teniendo PDL1 bajo negativo, lo cual habla de ciertos marcadores que nos permiten seleccionar en distinta manera pacientes que se pueden beneficiar y que nos hablan de factores predictores de respuesta a tratamiento y también de factores pronósticos. Y saber cómo se comporta nuestra población. Este es un artículo que publicamos que en el fondo evaluamos la descripción de los pacientes en Latinoamérica, de México, de Chile y de otras partes de Latinoamérica, de cómo se comportan con respecto a esa descripción, de acuerdo a los subtipos histológicos. Como podemos ver acá en la gráfica de su presentación, pacientes con subtipo sólido y acinar generalmente expresaban con un mayor nivel PDL1, y también vemos cómo nuestros pacientes con ALK tenían una alta expresión de PDL1, pero sabiendo un poco que ese rol pudiese no tener un rol en tratamientos, como sí lo podemos ver en pacientes que no tienen mutación driver. Y como bien se describe a nivel mundial, los pacientes con EGFR efectivamente no expresan con mayor frecuencia PDL1. Y también hemos avanzado mucho en mutaciones driver, ¿no? Y vamos a seguir avanzando. Sabemos que aproximadamente un 50% de los pacientes con adenocarcinoma van a tener una alteración driver que sería candidato a un tratamiento target, como lo son principalmente EGFR, ALK, ROS1, pero ahora sabemos además que existe BRAF, RET, NTRK, KRAS y EGFR exon 20, lo cual nos ayudan a dirigir un poco más el tratamiento específicamente en este grupo de población. Y esto va a ir avanzando cada vez más. Sabemos que al día de hoy, como mostramos en la diapositiva anterior, las mutaciones driver se hacen generalmente a través de secuenciación en DNA, pero cuando agregamos secuenciación en RNA podemos identificar aún más un grupo de pacientes que se puede beneficiar de ciertos tratamientos. Acá también evaluamos en el fondo en pacientes con DNA, evaluamos el estudio con secuenciación RNA. Y fíjense en esta gráfica,
efectivamente en un 84% de los pacientes, de acuerdo a DNA, en lo específico les había salido que no tenía mutación driver. Cuando hicimos el estudio con RNA en 232 pacientes, encontramos un 16% de positividad de una mutación driver. Ahora la siguiente pregunta, bueno, si tenemos la mutación driver, ¿tiene un tratamiento target, es decir, tiene un beneficio clínico que yo le pueda otorgar eso? Y efectivamente, como pueden ver a la derecha de su presentación, se observa que al tratarlo de acuerdo a la alteración driver, sí otorgaba un beneficio clínico. Es decir, cada día más vamos trabajando en más tecnologías para poder detectar mayores opciones que podamos darle tratamientos personalizados en este sentido, y RNA nos está ayudando a ampliar aún más el campo de positividad de ciertas mutaciones driver en pacientes con cáncer de pulmón, especialmente adenocarcinoma. Ahora, nos vamos a enfocar hoy día en ALK, ¿no? Que a este día de hoy tenemos varias opciones de tratamiento, ya sea secuencial o definir la mejor alternativa en primera línea, y creo que ahí está un poco la discusión al día de hoy, y vamos a ir trabajando en distintas variables que nos permiten seleccionar y personalizar el tratamiento en este grupo de pacientes con mutación ALK. Y como les comentaba anteriormente, pasamos de medicamentos de primera generación como es crizotinib a medicamentos de segunda generación como ensartinib, alectinib, brigatinib, y actualmente de tercera generación como lo es lorlatinib. Entonces, cuando hay varias opciones, ¿cómo elegimos? Esa es la primera pregunta que nos hacemos en la clínica, además de obviamente del recurso, de lo que está al alcance en nuestro país por distintas aprobaciones y el acceso, ¿cierto? Entonces, cuando vemos este diagrama, nos damos cuenta si nuestra mejor opción es secuenciar tratamientos o utilizar nuestra mejor alternativa, la que nosotros pensemos en una primera línea. Y nosotros probablemente tenemos la fortuna de poder ver toda la evolución de los tratamientos oncológicos en pacientes con ALK, desde crizotinib, que era la primera línea, hasta secuenciarlo con tratamientos de segunda y tercera generación como alectinib y lorlatinib. En la parte superior de su presentación pueden ver pacientes que se han tratado con secuencialmente, es decir, pacientes con crizotinib y que posteriormente a la progresión fueron tratados con alectinib y lorlatinib, versus la parte inferior de su presentación, que pueden evaluar en el fondo pacientes que fueron tratados con segunda o tercera generación de entrada. Son estudios distintos, no es comparable de acuerdo a por lo que conocemos estadísticamente, pero cuando no tenemos brazos comparadores, probablemente es lo que nos va a dar pie para poder pensar de cuál es la mejor alternativa. Y también acá entra la primera interrogante, ¿no? En pacientes con ALK se utilizaba anteriormente quimioterapia, en algún minuto se planteó si inmuno o no inmuno podía tener un rol, pero sabemos que cuando tiene mutaciones driver preferimos un tratamiento target. Entonces la pregunta ¿es mejor secuenciar en pacientes con mutación ALK tratamientos ALK o secuenciar con otras modalidades de tratamiento? Y este estudio de Salomón responde un poco a esa duda, ¿no? Vemos que la curva con lo cual se demuestra un mayor beneficio en sobrevida global está dado por pacientes que se trataron con crizotinib seguido de otro inhibidor de tirosina quinasa versus otras modalidades o opciones de tratamiento como lo son quimio con una ALK tirosina quinasa o crizotinib y posteriormente quimioterapia u otro tipo de tratamiento. Y en segundas y terceras líneas, este es el barrido inicial en el fondo, y este es una tabla comparativa en el cual nos habla de las distintas sobrevidas libres de progresión de acuerdo a los distintos estudios que van desde 5.4 hasta 16.7 meses en el estudio de Briga con el estudio ALTA, y también tenemos sobrevidas globales que también han aumentado. Ahora, esto es realmente magnífico porque estamos hablando de un tiempo de tratamiento en el cual el paciente está con bastante buena calidad de vida, con un buen control de enfermedad. Entonces, esto nos ha dado probablemente un escenario el cual hace 5 o 6 años no teníamos tantas opciones como para elegir como es el día de hoy. Entonces, cuando tenemos un paciente que nos progresa, por ejemplo, a crizotinib, se vienen varias interrogantes, ¿no? Generalmente el paciente que progresa a crizotinib progresa con metástasis cerebrales como primer sitio de progresión. Puede progresar con oligoprogresión, entonces ahí viene la interrogante, ¿hacemos un tratamiento local y continuamos con otro inhibidor de ALK de segunda generación o podemos continuar con el primero, como ha ocurrido en la práctica y podemos discutirlo posteriormente?
tratamos ablativamente la metástasis cerebral, es decir, tenemos que tener un rápido acceso, ¿no es cierto?, al manejo de metástasis cerebrales, que es el primer sitio de progresión de pacientes que progresan en esta línea, y tenemos que tener también las otras limitantes que tenemos probablemente en Latinoamérica, qué tan rápido podemos acceder a inhibidores de segunda o tercera generación, y ya como podemos ver en las gráficas que hemos discutido, que los inhibidores de segunda y tercera generación, dado por los mecanismos de resistencia que vamos a revisar en esta presentación, van disminuyendo su efectividad a medida que se vayan usando secuencialmente. Entonces acá entra un poco las distintas interrogantes al momento de elegir un tratamiento de un inhibidor en una primera línea en pacientes con ALK. Y creo que estas son todas las variables que nosotros tenemos al día de hoy cuando tomamos una decisión de un paciente que está enfrente de nosotros en la consulta. Y vamos a discutir estas el día. Primero, evaluar la actividad y potencia, cómo podemos prevenir la resistencia, si tenemos efectividad prolongada, la actividad en sistema nervioso central, obviamente la calidad de vida y toxicidad, que es uno de los más grandes factores al momento de terminar un tratamiento, la posología y las comorbilidades de un paciente. Entonces, para ver el primer punto, actividad y potencia, vamos a ver qué causa la progresión a los inhibidores de ALK de primera y segunda generación. Sabemos que la resistencia de los pacientes de ALK se da por dos tipos de mecanismos, por un mecanismo on-target y un mecanismo off-target. El mecanismo on-target se ve a la izquierda de su presentación, que está dado por resistencia del mismo receptor ML4-ALK, es decir, el receptor adquiere mecanismos de resistencia que cambian su conformación, lo cual hace que el tratamiento que le estoy dando no logra inhibir la actividad del receptor y inhibir la cascada de señalización de proliferación intracelular. Y como podemos ver, el mecanismo de resistencia que más se describe es G122R, como pueden ver a la izquierda, que está dado principalmente el mecanismo de resistencia en pacientes con criso, con ceritinib y con alectinib, inclusive con brigatinib. Y el otro tipo de resistencia es una resistencia que se da bypass, ¿no?, que es por amplificación de señales paralelas propiamente tal, como puede ser MET, EGFR, inclusive KIT, y especialmente no solo a través del receptor, sino que a través de la vía de señalización intracelular. Puede haber alteración de SHP2, lo cual habla de que pacientes pueden activar vías de señalización paralela y aún así continuar con su proliferación celular. Y actualmente sabemos que se está trabajando en un bloqueo dual cuando sabemos que este es el mecanismo de resistencia que puede estar produciendo la vía. Y como les comentaba anteriormente, los desarrollos de los inhibidores de ALK está dado principalmente en una parte importante por mecanismos de resistencia del receptor, principalmente G122R, lo cual habla de que si tenemos un medicamento que pueda selectivamente tener una mayor potencia al momento de inhibir este tipo de resistencia, nos puede ayudar a prevenir la resistencia y o a retrasar las resistencias por vías paralelas. Y es por eso que en ese sentido, bueno, los lorlatinib nos da ciertas ventajas. Primero, conocer que es un inhibidor de tirosina quinasa de tercera generación, que es macrocíclico. Macrocíclico le da una conformación que permite una mayor adaptabilidad y una mayor potencia al momento de inhibir el receptor propiamente tal, altamente selectivo y potente. Es más, sabemos esto con estudios preclínicos, que es más potente que inhibidores de primera y segunda generación y en ciertos mecanismos de resistencia como G122R, y es activo contra todas las mutaciones de resistencia que las que veíamos anteriormente que se desarrollan en pacientes con ALK. Otra gran ventaja, no es sustrato de la glicoproteína P. ¿Eso qué quiere decir? La glicoproteína P es una bomba de flujo que disminuye los niveles plasmáticos de ciertos inhibidores de ALK en el sistema nervioso central, por lo cual el ratio de concentración en el líquido cefalorraquídeo en comparación a plasma de lorlatinib es de 0.75. Logran mayores niveles a nivel del sistema nervioso central, lo cual explica su gran actividad en este grupo de pacientes. Al ser macrocíclico, que era lo que les comentaba anteriormente, se une de una manera geométrica distinta, lo cual logra una mayor potencia de inhibición y esto genera una inhibición más prolongada en este grupo de pacientes. Como podemos ver en esta gráfica, los estudios preclínicos, efectivamente a la izquierda de su presentación en el diagrama se ve el volumen tumoral y en la parte inferior, en el fondo, la tasa de respuesta, ¿no?, que podemos ver la curva verde es cuando los pacientes se trataban inicialmente en la curva roja con un inhibidor con crizotinib y la curva verde cuando se trataban con PF3922, que era el estudio inicial de Lola, el primer
primera línea, como pueden observar de que el volumen tumoral disminuye considerablemente en tumores con resistencia como G1269A y tumores sin resistencia. Y efectivamente podemos ver cómo LOLA logra un gran efecto en pacientes con este mecanismo de resistencia que se describe frecuentemente en nuestros pacientes con ALK con primera y segunda generación. Ahora la pregunta es, bueno, LOLA es bastante, tenemos un medicamento que tiene una actividad bien potente en este grupo de pacientes. Pero bueno, si tengo un medicamento así, probablemente se va a hacer resistente a este medicamento con otros mecanismos de resistencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo prevengo la resistencia con un tratamiento? Por el momento no se ha reportado in vitro resistencia a través del mismo receptor de ALK. Se han descrito unas pequeñas mutaciones en pacientes y esto se puede lograr a través de biopsia líquida para poder ir evaluando un poco la magnitud de resistencia, pero la resistencia que se da principalmente en pacientes está dado por el mecanismo de bypass. Como podemos observar en esta diapositiva, está dado principalmente por activación de vías paralelas, tanto la vía MAP quinasa, PI3K y otros tipos de mecanismos de resistencia. Por lo cual, como podemos observar acá, está dado en este paper que publicamos en International Journal of Molecular Sciences también, en el cual evaluamos que los mecanismos de resistencia está dado más principalmente por amplificación de MET o pérdida de NF2, por lo cual es muy importante hacer una biopsia o estudiar el mecanismo de resistencia, porque probablemente este grupo de pacientes requiere un tratamiento específico de acuerdo al mecanismo de resistencia y de acuerdo al mecanismo de activación de vías paralelas, ir a generar un tratamiento target en esa zona. La tercera gran variable es, bueno, qué tan efectivo y qué tan prolongado es esta efectividad, ¿no? Y esto volvemos un poco atrás al diagrama que habíamos dicho anteriormente, que sí es mejor guardarnos una buena bala para posterior o usar la mejor bala, digamos nosotros, que es para nuestro paciente en una primera línea, ¿no? Esa es un poco la discusión que tenemos al día de hoy. Y acá para repasar buenos estudios con respecto a la Lectinib en su generación en primera línea, con respuestas en versión de sobrevía global y de sobrevía de progresión, 25.6 meses a favor de Lectinib, con buena respuesta en Brigatinib con 24 meses, a seguimientos a 40.4 y 27.8 meses, con hazard ratio de 0.5, lo cual nos demuestra buena efectividad en el fondo en momentos de control de enfermedad, sobrevida libre de progresión y sobrevida global en pacientes con inhibidores ALK en una primera línea. Con un perfil de toxicidad que dentro de todo es variable de acuerdo al medicamento que vayamos usando, y eso creo que también es un punto muy importante al momento de tener en cuenta para poder personalizar un tratamiento específico. Con Brigatinib, que se asocia principalmente a un aumento de secretin fosfoquinasa, aumento mayor de lipasa, mientras que Alectinib se asocia principalmente a una mayor toxicidad gastrointestinal y también a levemente mayor toxicidad hepática. Vamos a ver los resultados de LOLA en comparación un poco. Sabemos que no son ramas comparativas. Este es el estudio CROWD, el cual incluyó pacientes con cáncer de pulmón etapa 4, ALK mutados que no habían recibido tratamientos previos, ECOP02, que permitía metástasis cerebrales asintomáticas y que fueron randomizados a LOLA con crizotinib, con primary endpoint de sobrevida libre de progresión y secondary endpoints de sobrevida global y sobrevida libre de progresión y tasa de respuesta con perfil de seguridad y también tasa de respuesta a nivel del sistema nervioso central. La gran mayoría de los pacientes eran de sexo femenino, de raza blanca y raza asiática, ECOG 0-1, que eran principalmente pacientes que no tenían antecedentes de tabaquismo, como sabemos que es un factor que nos permite identificar a pacientes que expresan con mayor frecuencia ALK, y eran principalmente que habían debutado con etapa 4, 91%. En la población con intención de tratar, creo que estamos bastante de acuerdo y todos conocemos que un poco la respuesta es bastante importante. La tasa de respuesta en pacientes con metástasis cerebral es de un 83.3% en comparación a un 23.1%, por lo cual acá lo que quiero mostrarles un poco es este término de efectividad prolongada, ¿no? Tenemos pacientes que responden inicialmente, pero que además mantienen una tasa de respuesta prolongada de acuerdo al seguimiento que estamos evaluando. Y acá un poco los primeros datos que muestra
la sobrevida libre de progresión a 36.7 meses. Fíjense el hazard ratio de 0.27. Creo que cáncer de pulmón nos ha tocado pocos estudios para ver un hazard ratio de esta magnitud, con un beneficio y unas curvas que se mantienen su separación a lo largo del seguimiento, y eso nos otorga cierta información para poder determinar la efectividad prolongada que presentan estos pacientes a lo largo que va pasando el tiempo. Y esto habla un poco de los mecanismos de resistencia que desarrollaría un paciente. ¿Qué tratamiento? El otro endpoint que se utiliza mucho en oncología sobre sobrevida libre de progresión 2, ¿no? Es que pacientes que progresaron terapias subsecuentes, cuánto se demoraron en progresar a su segundo tratamiento, pensando en esta efectividad prolongada que se puede dar en este grupo de pacientes, y podemos ver efectivamente que los pacientes que estaban en lorlatinib fueron a la progresión, recibieron otros inhibidores de ALK, y otros pacientes, y un 33.3% recibieron quimio con un antiangiogénico, principalmente atezo, pensando en los estudios que teníamos previamente, en el cual se incluyó pacientes con mutación driver. Es decir, y esto es un poco, podemos evaluar acá con un hazard ratio de 0.45, que hay un beneficio en este segundo outcome de sobrevida libre de progresión 2, ¿no? Que habla de que el paciente hasta la progresión, dependiendo de su segundo tipo de tratamiento, también presenta un retraso a la progresión en terapias subsecuentes, lo cual habla de una efectividad prolongada en este grupo de pacientes. Vamos a ver también otra variable, que es la actividad del sistema nervioso central, que sabemos que es uno de los factores claves en este grupo de pacientes, porque genera muchos síntomas, genera alteraciones en la calidad de vida, limitaciones para la actividad de la vida diaria, y efectivamente es un punto clave porque el principio de presión que tenemos de los pacientes que están utilizando, por ejemplo, crizotinib. Un paciente del caso real, sexo masculino, 40 años, sin antecedentes, no fumador, que consultó por disnea, con un PET que mostraba una masa pulmonar asociada a nódulos pulmonares bilaterales, metástasis ganglionares y ósea. Su biopsia era un adenocarcinoma pulmonar con un PDL1 de 70%, EGFR wild type, ROS sin arreglos y ALK positivo, con una resonancia que mostraba 2 lesiones infratentoriales. Este es su foundation, que muestra que tiene una mutación ALK variante 3. Entonces la pregunta es, ¿cómo continuamos, ¿no? ¿Y cuál es la alternativa? Tenemos que irradiar, de acuerdo a los distintos tipos de tratamiento. El paciente estaba asintomático, podemos usar un tratamiento inicialmente, y bueno, de eso depende un poco las tasas de respuesta que tenemos para poder proporcionar esta información al paciente y tomar la decisión justa. Como podemos ver acá, a la izquierda de su presentación, pacientes en el estudio Crown con metástasis cerebrales, y a la derecha pacientes sin metástasis cerebrales. Podemos ver que con un hazard ratio de 0.21 tenemos un beneficio hacia el lorlatinib con 50.3% de pacientes con control a 36 meses, y efectivamente muestra un beneficio categórico, no solo en pacientes sin metástasis, sino que en pacientes con metástasis cerebrales con un hazard ratio de 0.21. Veamos los tipos de respuesta que recibimos. Y fíjense, respuestas completas con lorlatinib en pacientes con metástasis cerebrales baseline, 61%. O sea, es un número que es increíblemente alto para este grupo de pacientes. Y 71% en pacientes que tenían al menos una metástasis cerebral. Es decir, 6 o 7 de 10 pacientes con metástasis cerebrales van a lograr respuestas prácticamente completas en pacientes, en este grupo de pacientes, en tratamientos con lorlatinib. Y obviamente también tenemos un retraso de la progresión de metástasis cerebrales en pacientes que tenían metástasis cerebrales al baseline, ¿no? Como pueden observar en estas gráficas, cómo en la efectividad se mantiene no solo en los órganos como ganglionar, pulmonar y hepático, sino que la efectividad prolongada se mantiene también a nivel del sistema nervioso central, y eso se da por las características que conversamos previamente, que no es sustrato de la glicoproteína P, por lo cual no tiene una bomba de flujo que desvíe el medicamento hacia afuera del líquido cefalorraquídeo, mantiene ratios altos, lo cual mantiene una penetrancia alta en el sistema y logra efectividad prolongada en este grupo. Y acá podemos observar, de acuerdo a tablas comparativas, nuevamente son estudios distintos, con criterios de inclusión con algunas diferencias, por lo cual
Es algo que hacemos nosotros en nuestras discusiones, porque no tenemos estudios con ramas de control comparativos, por ejemplo, LOLA contra alectinib o brigatinib, pero podemos observar cómo la tasa de control de metástasis cerebrales en estos distintos estudios, de acuerdo a metástasis cerebrales medibles o no medibles, como se pueden ver en esta diapositiva, efectivamente va oscilando entre 81 y un 83.3%. Es decir, tenemos muy buenos medicamentos con buena penetrancia y que logran buen control a nivel del sistema nervioso central. Calidad de vida, esa es la gran pregunta. Doctor, voy a vivir más, pero ¿cómo voy a vivir? ¿No? Esa es una pregunta que nos hacemos en nuestro día a día y que tomamos en cuenta. Probablemente es el segundo gran factor que tomamos en cuenta al momento de terminar el tratamiento justo con sobrevida global. Y efectivamente es un tratamiento que presenta efectos adversos de distinta frecuencia y de distintas características en comparación a los otros medicamentos que conocemos. Principalmente grado 3 a 4 se vio el 75% versus 57% en lorlatinib versus crizotinib. Relacionado a muerte 1.3%, solamente 2 pacientes en el grupo del LOLA, que vamos a conversar, pero ¿cuántos llevaron a discontinuar por un efecto adverso? 7.4 en lorlatinib, que fue menos que el grupo de crizotinib, que fue casi 10%. ¿Cuáles fueron estos efectos adversos? Principalmente algunos cardiovasculares, como hipertensión y hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia. Recuerdo un paciente que está con LOLA, que el primer control tenía colesterol de 320 en un mes después de haber iniciado LOLA, y triglicéridos también de 200. Hay algún rol de algunos fármacos, especialmente simvastatina, en el cual se ha demostrado que pudiese tener un mayor rol del momento de los estatinas para poder controlar esta hipercolesterolemia. Y como son pacientes que van a estar en largo tratamiento, también necesitamos una monitorización cardiovascular, porque efectivamente son pacientes que ya estos pacientes ya no es que estemos solo 3 o 6 meses de tratamiento, estamos años de tratamiento. Y efectivamente tener controlado estos factores cardiovasculares nos ayuda mucho para disminuir el riesgo de infarto, accidentes cerebrovasculares, que puede ser una complicación para este grupo de pacientes. Toxicidad hepática, y la gran mayoría, y es un poco lo que se describe mucho, son alteraciones cognitivas. Pero dentro de estas alteraciones cognitivas el campo es muy amplio. Se describen desde síntomas iniciales de depresión, como algunos otros síntomas, pero nuevamente, por eso es muy importante una evaluación multidisciplinaria, psico-oncológica inicialmente, psiquiátrica y también neurología, si existe alguna patología de base, para tener en cuenta el estado basal del paciente antes de poder determinar si esto o no es un efecto secundario del tratamiento. Y la otra gran pregunta es, doctor, ¿es muy incómodo tomar esto? ¿Puedo hacer mi vida razonablemente normal? ¿Tengo que venir a inyectarme? ¿No es oral? Y efectivamente es un tratamiento oral que se toma un comprimido de 100 miligramos al día, y efectivamente eso permite una mayor adherencia, ¿no?, en comparación a los otros medicamentos que requieren una mayor dosificación y mayor cantidad de pastillas al día, que disminuye un poco la adherencia a lo largo de este tiempo y que se puede ir ajustando la primera reducción a 75 y posterior a 50, dependiendo de las toxicidades que se vayan presentando. Es decir, tenemos ya varios resultados, tenemos estudios de alectinib, de brigatinib y de LOLA en primera línea, con hazard ratios bastante impresionantes, 0,50, 0,44 y 0,27 respectivamente, con alta penetrancia a nivel del sistema nervioso central, con distinto perfil de toxicidad, y que obviamente nos habla de distintas características, ¿no? Y es por eso que es muy importante tener en cuenta la efectividad prolongada, los mecanismos de resistencia, el perfil de toxicidad y el paciente que tenemos enfrente, y los sitios de metástasis al momento de tomar un determinado tratamiento. Soy un fiel creyente que ALK es un grupo muy grande de pacientes y tenemos que personalizar e individualizar aún más en ALK con submutaciones y con los mecanismos de resistencia. Si hay un mismo mecanismo de resistencia target, probablemente vamos a seleccionar un medicamento que tenga mayor inhibición, no solo a nivel de ALK, sino que probablemente a EGFR si está utilizando ese mecanismo de resistencia, y sabemos que dentro de estos 3 medicamentos existen características distintas para cada uno. Por lo cual
hemos revisado varias características de este tratamiento y creo que tenemos mayor información para el momento de terminar. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo seguimos optimizando el tratamiento para pacientes con ALK? Y hemos diseñado este score que también habla un poco del estado nutricional y del rol de la suplementación y del esfuerzo de la parte nutricional al inicio del tratamiento. Sabemos que los pacientes con caquexia es un factor pronóstico independiente del tipo de tratamiento que está asociado a sobrevida global, como podemos observar en este estudio en el cual realizamos, en el cual evaluamos que los pacientes con caquexia, independiente del tratamiento, tenían una peor sobrevida global. Y podemos optimizar mucho en tratamientos, pero también tenemos que adelantarnos mucho a lo que es la evaluación multidisciplinaria, que sea inicialmente todo paciente oncológico debería ser evaluado por kinesiología para reforzar la masa musculatura y también por nutrición para poder optimizar su estado nutricional. También este es otro estudio que le vamos a adelantar, que es un estudio en el cual evaluamos mecanismos de resistencia dentro de pacientes de ALK con CDKN2AB, en el cual evaluamos el tratamiento con alectinib, cómo podemos ver que este grupo de pacientes tiene un peor pronóstico en comparación a su grupo comparativo, que es el grupo wild type, y podemos observar que, como les comentaba anteriormente, por eso es muy importante si está a la mano una secuenciación, porque nos va a permitir dar mayor información de conmutaciones que están ocurriendo, que nos van a permitir seleccionar y personalizar aún más el tratamiento. Y esto viene mucho más en boga, hay muchos trials ongoing, muchos esfuerzos que estamos haciendo en un mismo grupo de pacientes, y eso también es algo que discutimos día a día, pero vamos a tener mucho más información de todo y probablemente mayor combinación en un futuro cercano. Quería agradecerles nuevamente la invitación y muchas gracias por tenerme junto a ustedes el día de hoy.